Bueno, pues bienvenidas y bienvenidos a esta sesión de nuestro taller de expresión plástica del día 23 de noviembre. Ok, pues pasamos al tema de una vez. Nos quedamos aquí, la clase pasada, ¿sale? Ok, díganme, ¿qué ven? ¿Qué ven en estas imágenes? ¿Cuál es la similitud? ¿En qué radica? ¿En qué elemento estético radica la similitud en estas cuatro imágenes que nos presenta aquí John Berger en el libro? La iluminación y que son bodegones. Son bodegones. Entonces, el elemento estético en similitud que encontramos, en esta parte terminamos la clase pasada, lo retomo para darle continuidad a lo que vimos, a lo que comenzamos a ver como una pequeña introducción del tema siguiente en la clase pasada. Lo que vemos son bodegones, entonces la similitud estética que notamos en estos cuadros es el tema, ¿sale? Entonces es importante porque aquí quiero dar una pequeña introducción de lo que nos dice John Berger más adelante, que es que el arte también tiene una función social muy importante, que es la de representar las propiedades de quienes encargan las obras o de quienes son los que adquieren estas obras y esta importancia social radica principalmente en el hecho de que estas pinturas nos dan la representación de las cosas que tienen los dueños de estas obras. Entonces también el espectador es interesante cómo es que esta función social pues tiene una carga muy importante, una carga de imagen, de comunicación muy importante, que es dar a conocer lo que el dueño de estas obras tiene dentro de sus propiedades. Entonces, lo que nos menciona John Berger es precisamente la importancia de esta comunicación porque es casi igual o casi igual de importante tener en tus propiedades estos elementos o tener una pintura en donde se están representando estos elementos. Podemos ver que vemos un bodegón con una botella de vino, obviamente un vaso con ese vino, un queso, ¿no? Que seguramente es un queso muy, muy fino, un queso muy caro. Y bueno, y el cuchillo que parte este queso, que comparte este queso, ¿no? Entonces es una propiedad, pero es más interesante, bueno, es igualmente interesante, pero en esta siguiente pieza vemos como me llama mucho la atención el hecho de que haya mascotas en esta obra, que son mascotas son perros de raza, que seguramente no debe ser barato tenerlos, ni criarlos, y una mesa, pues definitivamente opulenta, ¿no? Son perros de cacería, ¿no? El símbolo importante de ver la escopeta, bueno, esta arma de fuego que está en el centro compositivo de nuestra pieza, un centro totalmente ahí céntrica. Aunque vean, fíjense, aquí hablábamos de los pesos visuales y de las energías y de los contrapesos que también nos menciona un poco Rudolf Arnheim en su libro El poder del centro. Y vemos como este tema principal hacia donde decanta nuestra mirada definitivamente es al centro del formato total de la pieza. Y en ese centro pues está como un elemento principal esta arma de caza. Entonces, ¿de qué nos está hablando esta pieza? Pues nos está hablando de una persona que practica la cacería. Definitivamente tiene que ser una persona con recursos para poder practicar este deporte y que los perros de raza que están ahí representados pues son perros que se usan para esta cacería, ¿no? Que también deben ser perros
muy determinados, son razas muy determinadas, muy específicas para este trabajo y que no es fácil tenerlos y que lo que nos dice esta pieza, cuando nosotros la vemos, imagínense llegar a un salón o a un comedor en donde está esta pieza y entonces, pues, ¿qué es lo que pensamos? Pues que el dueño, nuestro anfitrión, es una persona que practica la cacería y que es una persona opulenta y que tiene mucha riqueza. Vemos una pieza arquitectónica muy importante en este pilar, que es un pilar definitivamente con una arquitectura clásica, ¿no? Con una arquitectura grecolatina que también, como hemos visto en la iconografía de las lecturas de las demás obras, en los temas que se tocan en las obras, los temas de la literatura clásica o los temas clásicos grecolatinas, pues son sinónimo de estatus, ¿no? Sinónimo de intelectualidad y de estatus social, ¿no? Pero me llama mucho la atención cómo es que existe este otro peso visual muy importante que nos da del lado derecho la luz, ¿no? No es un segundo o hasta tercer plano, bueno, segundo plano con la línea de los árboles, que es más oscura, y pues en la composición lumínica y en la manera en la que se resuelve con mayor iluminación en el fondo, pues definitivamente nos dicta un tercer plano. Pero que esta lectura, ¿no? Estos vectores de energías que nos dan hacia ese espacio, pues ¿qué es lo que nos está diciendo? Que nos está hablando de un campo. Un campo que seguramente es propiedad del dueño de esta obra y que son sus terrenos de casa, ¿no? Pues entonces imagínense, ¿no? ¿Qué nos está dando a comunicar todo esto que estamos viendo en esta pieza? Entonces, definitivamente, pues sí es muy importante el elemento de la comunicación de lo que se tiene en una obra de arte. Es igualmente importante tenerlos y que la gente que visitaba a estos señores, dueños de tantas cosas y de tantas riquezas, como poder representar, como también la posibilidad de representarlos, perdón, en una pintura que pues definitivamente tiene que ser una pintura hecha por encargo, ¿vale? Vemos esta otra pieza que vemos incluso animales exóticos, ¿no? Vemos otro gran bodegón que es muy opulento. Vemos una ave exótica. Recuerden que estas aves son tropicales generalmente. Si es una pintura de alguien que vive en Europa, ¿qué tan exótico debe ser tener un ave de tropical que son de América, ¿no? Un loro o un cotorro que está con este niño, ¿no? Este niño que pues definitivamente es un niño muy bien vestido, ¿no? Se nota que es una ropa muy fina, muy del uso de las cortes europeas, ¿no? Para los niños, para los adultos también, pero en este caso los niños, ¿no? Vemos una mesa igualmente opulenta en este centro, pero vean cómo este énfasis en este otro centro, vean cómo no es una composición que decanta netamente en el centro visual que nos da el bodegón, sino que nos dicta otro centro, otra fuerza, otra energía visual que nos está dando es precisamente este niño, que debe ser seguramente un descendiente del dueño de esta obra y que seguramente tiene una importancia muy importante. Yo me podría, perdón por la redundancia, una importancia muy relevante. Yo me imagino que probablemente puede ser el heredero, ¿no? El heredero de este dueño de esta obra o uno de sus herederos, y que bueno, que está representado porque pues debe ser un heredero bastante importante, ¿no? Por eso tiene que estar aquí en esta obra, ¿no? Y pues podemos ver también cómo es que, permítanme, creo que alguien se conecta. Ahí está. Regreso. Entonces podemos ver cómo es que en este peso visual, aunque el elemento, estos elementos forman un plano más pequeño al de la composición de este bodegón, pues bueno, no pierde importancia, ¿no? ¿Y por qué? Pues por el color. En este caso,
como las fotografías están en blanco y negro, está padre porque podemos ver cómo es que este peso se le da énfasis con un color de tonalidad más oscura. Entonces aquí, ambos elementos, ambos planos, ¿no? Ambos planos principales se encuentran en un primer plano y vemos otra vez esta arquitectura clásica que, como ya repito, lo hemos visto anteriormente en el análisis estético que John Berger nos enseña en su libro, que este tipo de arquitectura, pues lo que nos denota es intelectualidad, es finura, es una cuestión muy importante a nivel social, ¿no? Nos dice que es algo fino, que es algo muy relevante para representar, ¿no? Lo voy a hacer más pequeño. Pensé que sería más. Ahí está. Y vemos incluso otra mascota. Yo no sé si lo que está aquí, si alcanzan a ver mi cursor que está a este espacio, sea otra ave exótica que puede ser una lechuza o algo. Pero bueno, lo que vemos son este bodegón gigante que evidentemente también es muy opulento. Y vemos en medio, en el horizonte compositivo de la pieza, en medio, del lado izquierdo, pegado a la orilla izquierda, vemos otra mascota pues exótica, ¿no? Un mono, que probablemente es un mono que viene o de América o de África o de Asia. Pero lo que nos dicen estas mascotas es que el dueño de esta obra pues, es una persona con unas posibilidades económicas muy, muy, muy grandes, porque tiene mascotas que son muy exóticas, ¿no? Entonces, regresamos a este tema importante de lo que se posee, de la representación de lo que se posee, ¿no? Se poseen cosas que son caras, ¿no? Y por este lado, muy parecido a la de arriba, es decir, que acabamos de analizar anteriormente, y son parecidos en cuanto a la opulencia, ¿no? Pero y nos da otro tipo de opulencia, ¿no? Entonces estamos hablando de una casa en donde se producen estas cosas, ¿no? Lo que nos está diciendo es que tiene las cosas que poseen para poder comer, ¿no? Definitivamente, pues debe ser un borrego que pues está recién matado, recién destazado y listo para, pues no sé si lo vayan a preparar como una conserva o tenga la finalidad de ser cocinado inmediatamente, ¿no? Pero, pues, ¿en qué cocina de este periodo al que llama John Berger el periodo de la pintura al óleo? ¿Qué cantidad de personas podían tener una cocina de esta manera? La cocina de poder producir sus propios alimentos, ¿no? Eso implicaba, pues, tener muchos sirvientes. Entonces, es una manera conceptual bastante muy interesante, porque aquí se ve, aquí y aquí, se ve de primera mano lo que se posee en opulencia. Pero aquí y aquí, lo que leemos de manera muy, muy, muy directa es la opulencia de lo que se puede tener y lo que hay detrás de todo esto, ¿no? Poder tener esto implica un trabajo de muchas personas. Y estas personas, pues definitivamente tienen que ser sirvientes. ¿Por qué? Pues porque por un lado está quien cría o quien hace que estas plantas y estos animales crezcan. Si es vino, pues la vid, ¿no? Si es un queso, pues es el ganado vacuno. Y si vemos aquí, pues son el ganado ovino.
Entonces hay gente que se dedica a hacer que estos elementos nazcan y crezcan, ¿no? Pero también hay quienes los recolectan o los matan, que tienen que ser gente experta que puede hacerlo. Pero también está quien prepara estos vinos, quien prepara estos quesos o quien cocina estos animales, ¿no? Entonces, y pues después de eso es bastante interesante porque no nada más está detrás cómo se produce, sino además quiénes deben servirlos, quiénes deben llevarlos a la mesa y quiénes son quienes atienden a los dueños de todos estas propiedades, ¿vale? Interesante, ¿no? ¿Alguna duda, comentario, observación? ¿Alguien? ¿Sí o no? ¿No? Ok. O sea, sí, o sea, entonces, ¿qué es lo que nos indica? ¿Que quien tenía estas pinturas era porque era de la nobleza? Claro, gente noble o gente burguesa. ¿Y que quería Acuérdense que la exponer lo que nobleza, tenía? la riqueza, ya a esta altura del periodo de la... John Berger menciona el periodo de la pintura al óleo. Es decir, menciona a la pintura al óleo no como una técnica pictórica, sino como un periodo específico del arte occidental, que lo delimita entre los 1500 y los 1900. ¿Sale? ¿Qué es lo que nos dice? Pues que la opulencia y la riqueza no solamente está entre las monarquías o la gente heredera de estos títulos nobiliarios, sino también en quienes conforman y desarrollan el proceso del capital, el capitalismo, es decir, comienza con los mecenas del Renacimiento, que son estos grandes comerciantes florentinos principalmente, que son los que promueven esta otra manera, es decir, ya no es la iglesia, ya no es la monarquía, ya no son las cortes de nobles quienes se encargan arte para representar su opulencia. No nada más son ellos, sino que también las de la burguesía, y la burguesía es la clase que nace precisamente con el origen del capitalismo, con el origen durante la etapa del Renacimiento en Italia y que se extiende durante toda Europa, que son estos grandes comerciantes, dueños del capital y principalmente banqueros, porque además de todo, nace el negocio de la usura, nace el negocio del préstamo, nace el negocio. ¿Por qué? Pues porque amasan tanto capital, tanta riqueza capital, que incluso son capaces de prestarle a los nobles, a las monarquías y a los integrantes de estas cortes, a los duques, a los príncipes, ¿no? Son capaces de poder prestar capital para poder financiar pues, sus proyectos. Podrían ser proyectos políticos, podrían ser proyectos arquitectónicos, podrían ser proyectos de infraestructura de desarrollo urbano o incluso guerras, ¿no? Entonces, ellos se convierten tan poderosos económicamente los burgueses que incluso tienen endeudados a reyes, ¿no? A reyes que le deben a ellos. Y bueno, históricamente podemos encontrar muchos hechos históricos en los que los mismos reyes, para quitarse estas deudas, pues llevan a cabo guerras o matanzas, o tratan de quitarse de encima estas deudas pues, a la manera en la que pueden entender que pueden funcionar, ¿no? Que es llevándolo por medio de la violencia y no pagando lo que deben. Pero bueno, ese es otro tema. El tema importante aquí es que la función de la lectura, la función de la representación pictórica se convierte también esta función pasa a ser la representación de lo que se tiene, ¿no? Repito, regreso un poquito. John Berger nos explica precisamente que esta manera de pintar, este estilo de pintar, esta forma de pintar por encargo, lo que pretende es representar lo que se tiene, ¿no? Es decir, es tan importante o casi tan importante
tener, ¿no? O mostrar lo que se tiene, la riqueza que se tiene en casa, ¿no? Bueno, en estas casas, así como representarlas en pintura, o tener las pinturas que las representan, es decir, también tener la posibilidad de poder hacer estas representaciones de lo que se posee cada vez que alguien más como espectador es tan importante para el dueño de las obras como para quienes las ven, ¿no? Les ponía el ejemplo hace rato, les comentaba, imagínense llegar a estos salones o a estos comedores en donde se estaban estas pinturas, donde lo que se ve, pues, es las posesiones, ¿no? Las cosas que posee el dueño de esa casa, el anfitrión, ¿no? Hasta ahí. ¿Voy bien hasta ahí, Leti? Sí, Jorge. Bien, entonces, ¿alguna otra duda, comentario, observación? Bueno, creo que no. Si cualquier cosa quieren que me regrese, me regreso, ¿eh? Ahora, la misma pregunta. ¿Qué vemos aquí? Quizás los planos y la luz. Ok, sí, vemos que hay varios planos, la solución lumínica, pero ¿cuál es en cuanto a la cuestión estética del tema, el elemento estético del tema que vemos? Los desnudos. Hay desnudos, por supuesto, y estos desnudos principalmente, ¿qué representan? Representan parejas, ¿no? El tema principal es la pareja hombre-mujer, ¿no? Aunque vemos cómo hay, como dices bien, Mariana, segundos planos, terceros planos, y es más elementos, ¿no? Más personajes, en los tres casos, ¿eh? En los tres casos vemos que hay más personajes, no solamente los personajes del tema principal, pero es definitivamente la cuestión de la relación hombre-mujer, ¿no? Vean cómo la expresión de la mujer es una expresión, bueno, la expresión de la mujer es una expresión con una representación, con una identificación mucho más dramática, ¿no? Mientras que la del hombre es con mayor desenfado, ¿no? Vemos cómo es que los hombres se comportan con mayor desenfado, mientras que la mujer exige más dramática, ¿no? Vemos cómo es que esto tiene mucho que ver también con lo que hemos visto en las clases anteriores, en la manera en la cual se representa el desnudo. No es igual con una mujer que con un hombre, ¿no? O sea, el hombre más desenfadado, ¿no? Con un poder un poder social más tranquilo, pues también tiene mucho más, menos recato, ¿no? De demostrarse, además de que está menos exhibido, ¿no? Vemos, por ejemplo, en la representación de Pan, bueno, en la pintura de Pan que está en la esquina inferior derecha, está, vemos cómo la mujer se sigue representando más frontal, más exhibida, más expuesta que la de los hombres, ¿no? La de los hombres, por ejemplo, no se pone vello púbico. Vimos también cómo es importante el notar que de un periodo más o menos del Renacimiento, cuando se empezó a usar el desnudo como tema, el desnudo femenino principalmente, no hay vello púbico en la representación, porque pues, el vello púbico representaba la tentación carnal, ¿no? Entonces, esta doble moral, ¿no? Esta doble moral muy religiosa, de cómo es que podemos exhibir en una pintura muy frontalmente una mujer en donde incluso podemos mostrar
sus genitales, a diferencia de los hombres, que no ninguno muestra genitales, pero sí la mujer muestra sus genitales, pero tampoco nos puede tentar sexualmente, ¿no? Tampoco nos puede ahí andar enseñando el vello púbico porque entonces nos provoca. Entonces, a mí, a veces, pues sí es muy, digo, a la manera en la cual lo podemos analizar ya a estas alturas, en estos momentos, pues puede llegar a ser un poco cómico, pero pues era muy importante en ese momento, hasta como artista, ¿no? Como poder tener precisamente estos cánones pudorosos para poder pintar y no ser vetados y todo esto, ¿no? O criticados tan duramente. Veamos cómo hay una mucho mayor exhibición en la fisionomía de Venus, ¿no? Evidentemente también vemos que hay más drama en su proceder, mientras que pues Marte pues está mucho más desenfadado, ¿no? Y más tapado también, ¿no? Lo mismo sucede cuando vemos la pintura de Dafne. Aquí. ¿No? Que es la postura del hombre, la expresión del hombre mucho más desenfadada, pero aunque la mujer es más tapada que en los ejemplos anteriores, no deja de tener un toque de erotismo que no le corresponde a la expresión o a la postura que tiene la representación masculina. ¿Sale? ¿Dudas, comentarios, observaciones? ¿No? Ok. Ok, ¿qué vemos aquí? ¿Cuál es el común temático en estas piezas? ¿Quién dice yo? ¿Son como ángeles? Es que no alcanzo a ver bien. Así les voy a pasar una por una. Vean esta. Vean esta otra. Vean esta otra. Vean esta otra. ¿Qué piensan que pasa? Temáticamente. Son religiosos, Pues, son ángeles, ¿no? ¿bien y el mal? El bien y el mal. Ok, bueno, si retomamos la imagen del dragón como pues, esta pintura de Ruggiero del siglo XIX, pues sí, ya se representaba al Satanás, al diablo como el dragón, ¿no? Pero, pues acá vemos a Pan, que ¿quién es Pan? Pues Dionisio. Pan es griego y Dioniso es el mismo, pero romano, ¿no? ¿Quién es? Acuérdense de lo del vino. Es mitológico, ¿no? Pues yo creo que todas son mitológicas, porque hay angelitos y demonios, y dioses griegos y romanos. Ajá. Pero sí, o sea, el tema, sí son temas mitológicos, pero ¿cuál es? ¿Qué representa Pan? ¿Qué era el pan? ¿Eh? Dios, ¿no? ¿Pero qué representa? Es que no me acuerdo. Los excesos, la lujuria. Acuérdense que de Baco viene la palabra, bueno, viene la palabra la bacanal, ¿no? ¿Qué eran estas bacanales, estos rituales en donde
se liberaban todos los placeres y los excesos en el vino, ¿no? Eran unas borracheras tremendas, pues donde todos tenían sexo con todos, ¿no? Se retoman en los carnavales, de cierta manera, en Europa, con estos, y se usaban máscaras, ¿no? Pues como para no saber ni con quién estabas, digo, porque no podías quemarte ahí, ¿no? En sociedad. Pero a lo que voy es que estamos hablando de posturas muy sexuales en estas piezas. Pero hay mira, aquí vemos un festín romano, precisamente. La mujer está completamente desnuda, nuevamente, igual que acá. Desnuda y exhibida, ¿no? En toda su sexualidad. Mientras que el héroe, pues la está salvando del dragón, ¿no? Pero aquí está otro tipo de héroe que le está cobijando en este festín, ¿no? Y pues que los hombres están más protegidos en su representación sexual, ¿no? Y aquí vemos, pues sí, precisamente como, miren, amor seduciendo a inocencia, placer conduciéndola. Fíjense este placer que es un niño, ¿no? Es un angelito, un querubín. Y vean la expresión de la mujer de atrás, que es así como, híjole, la seducción. Pero ¿quién es el que seduce el hombre? Y la mujer es la seducida, ¿no? Vemos cómo se repite. Ahí está Pan seduciendo. Cupido está arriba, vean. El amor también es un niñito, ¿no? Está seduciendo estas ninfas. Aquí la seducción en esta pieza radica en la imagen del héroe, porque la mujer debe ser salvada, ¿no? Entonces, pues el héroe, quien salva a la mujer, pues es quien le está seduciendo. Y acuérdense en los cuentos de hadas cómo es que los héroes son los que salvan a las princesas, a las mujeres, y pues tienen que terminar con ellos, indudablemente, porque pues así es la regla, ¿no? ¿Vale? Y bueno, si hacemos análisis formales, pues digo, ya más ya los tienen, ¿no? Ustedes. Principales. ¿Tienen alguna duda al respecto? ¿Comentarios? No. Ok. No. Y retomamos, aquí vemos un poco cuál es el tema que se ve. El retrato. Aquí hay retratos. Estos son personajes que encargan estas obras para retratarse. ¿Cómo se retratan? Pues se retratan como grandes caballeros, ¿no? Como grandes caballeros, y pues en el de la izquierda vemos también que hay grandes damas, ¿no? Vean estos salones, este salón donde se encuentran estas piezas con estos retratos, que no nada más tienen, o sea, la función del retrato es también precisamente la función de lo que se posee, la función de lo que se tiene. No visten ropas vulgares, ¿no? Ropas de la gente del pueblo, del vulgo, sino visten ropas acorde a su estatus social. Entonces aquí no son bodegones, son retratos, pero la finalidad pues, es parecida, ¿no? Repito, vemos por ejemplo esta pieza. Esta. Donde este señor, fíjense los elementos como, se me pixelea un poco, la voy a poner así. Donde este señor tiene este elemento de caza, tiene este perrito, que también es un perro cazador, son razas finas. Vemos el campo de cacería,
al fondo, ¿no? El terreno de cacería, que seguramente es un terrateniente que es dueño de todos estos terrenos. Vemos a su mujer sumisa, mirándolo a él con esta mirada. Fíjense, igual que el perro, ¿eh? Al nivel del perro. O sea, la misma mirada, la misma expresión de sumisión, de exaltación de este gran señor que porta el arma de caza, ¿no? El arma, la escopeta de cacería. Y vemos cómo también se repite este elemento de esta figura clásica que dijimos anteriormente que representa, pues que representa finura, intelectualidad, clase, ¿no? Una clase social alta. Fíjense qué importantes son estos elementos. Veamos cómo este otro personaje, también seguramente otro gran terrateniente, nos pone sus grandes extensiones de tierra, de paisaje. Estos paisajes que no cumplen como con una función como en el Renacimiento, que era la capacidad técnica del artista para poder representar un paisaje o poder los planos o simplemente el hecho del arte naturalista del Renacimiento. Aquí estamos hablando de un paisaje con una funcionalidad social, ¿no? Entonces vean cómo tiene ropas muy finas, es portador de una espada que también es un elemento de poder. Siempre las espadas, las armas, representar armas, pero específicamente las espadas son representaciones de poder, ¿no? ¿Qué significa? Pues que son grandes caballeros, ¿no? Que son gente de títulos nobiliarios, ¿vale? Aquí vemos una representación también de una ropa muy opulenta. No se nota mucho, pero se repite el elemento de la espada. Y las miradas, las expresiones son muy importantes, ¿no? Son altivas. Gente que nos ve por encima, ¿no? Estas piezas no estaban colocadas, vean esta fotografía. Estas piezas no estaban colocadas en una altura, pues como para ser observadas a detalle, ¿no? Sería difícil ver una pieza, había que medir más de 2 metros para poder ver, 3 metros, digo yo, para poder ver los detalles de estos rostros que están arriba de estas pinturas más grandes. Porque no se trata de eso, se trata de que los veas de abajo hacia arriba, porque ellos son altivos, son más poderosos, están más arriba de nosotros. Vean la arquitectura de este salón, que es una arquitectura ya posterior al clásico, ya no es neoclásico, más bien ya correspondería más al rococó. No, yo creo que no al rococó, yo creo que puede ser un poco más barroco, pero que tiene elementos clásicos que pues nos dan esta importancia de una arquitectura que nos dice que hay opulencia, ¿no? Que hay capacidad económica y capacidad social. Estos otros retratos, vean qué interesante, que hay retratos más pequeños, que sí están más abajo, que sí podríamos ver más de cerca, pues que seguramente representan son personajes con un estatus social o socioeconómico inferior, ¿no? Vean lo importante de la posición en la que se ponen estas obras. Y aquí hay una cosa muy interesante que también nos menciona John Berger en el capítulo siguiente, que es cómo es que el oro pasa de ser parte. Vean el oro, seguramente estos marcos son de oro, de hoja de oro, sobre la madera, tallada además, ¿no? Una madera hecha a mano, que es una completa, ya en sí mismo es una obra de arte, ¿no? Ver una madera de estas, un marco de estos, con el acabado de la hoja de oro, son impresionantes. Digo, si hemos visto, si van a algunas de las iglesias que todavía tienen hoja de oro, es una chamba increíble, está bien increíble la técnica y el acabado se ve muy bonito, impresionante. Y vean cómo es que deja de ser, como en la Edad Media se utilizaba la técnica de la hoja de oro en la pintura para demostrar esta
Opulencia, pero esta opulencia en la iglesia, en el tema religioso, deja de ser parte de la pintura y se convierte en lo que le enmarca, ¿no? Que también es una cuestión importante en cuanto a la cuestión de lo que significa, ¿no? ¿Vale? ¿Dudas? ¿Hasta aquí? ¿Vamos bien? Ok, paso a lo que sigue. Veamos esta otra tanda de retratos que ya entonces, ¿qué es lo que vemos que están retratando aquí? Fíjense, ya pasamos a otro tipo de representación cotidiana. ¿Quiénes son ellos o quiénes creen ustedes que sean? ¿Son pintores? No, no estoy seguro. Si hay un retrato, este sí. Y por ahí hay un Rembrandt, un autorretrato de Rembrandt. Déjame ver. Este es un autorretrato. Pero ¿qué es lo que vemos aquí? ¿Qué tipo de escenas estamos viendo en este común temático? Pues gente del pueblo, ¿no? Es cotidiano, ¿no? Gente, ajá, la cotidianidad. También nosotros son cotidianos, pero cotidianos en otro nivel, ¿no? De los señores. Pero veamos aquí ya hay un interés personal de los artistas por representar la cotidianidad de la gente común, ¿no? Vemos a la que probablemente es o la mandadera de la comida o la cocinera, ¿no? Ella, ¿no? Vemos a quien seguramente, no sé, a lo mejor hace el quehacer. Y vemos a los artistas que se autorretratan. Veamos este hombre que tiene pues, enanismo, definitivamente. Veamos este otro hombre también cotidiano a la derecha. Es decir, veamos cómo sí son ropas diferentes, ¿no? Ya hay un interés. Aquí también hay una situación. Este es un autorretrato de Rembrandt, Y veamos este otro, qué interesante está, ¿no? Con una carga conceptual que ya va más allá de la cuestión cotidiana, ya es una cuestión incluso psicológica, ¿no? Aquí está el elemento psicológico en la representación artística. Pero ya estamos entrando en un plano temático que va cambiando con respecto al retrato, ¿no? Para los artistas, o son encargos de gente que puede pagar la obra, pero que no tiene los mismos recursos de los grandes burgueses o de los grandes nobles que conforman las cortes, ¿no? Y que no dejan de representar, en cierta manera, ciertas pertenencias, ¿no? ¿Vale? Veamos esto. Que también es una obra que representa lo que se puede poseer, ¿no? Que repito que es una manera de hacer ver lo que se tiene, de lo que se es dueño, ¿no? Veamos, es opulento, sí existen estos elementos de los que ya hemos hablado. La servidumbre, ¿no? Esta mujer y este hombre negrito con esta mascota exótica. Y hay música, ¿no? ¿Y por qué sucede esto? Fíjense. Sucede esto porque se puede hablar ya como de los coleccionistas de arte,
¿no? Estos grandes coleccionistas de arte que tienen la posibilidad económica de hacer encargo de obras pictóricas para poder representar lo que poseen y poderlo exhibir permanentemente en sus salas, en sus salones, en sus espacios, en los espacios que tienen en su casa. Pero, ¿qué es lo que significa estos coleccionistas del arte o estos amantes del arte? ¿Qué es lo que significa ser un coleccionista del arte en este nivel? Pues en este nivel, ser un coleccionista de arte, pues es una persona que tiene la posibilidad de mandar a hacer esta serie de obras que representan sus propiedades, repito, y poderlas exhibir en una gran casa o en un gran espacio, ¿no? Podemos ver cómo es que veamos esta representación de un coleccionista. Aquí dice el archiduque Leopoldo en su galería de pintura. Es una obra de David Teniers, que vivió de 1580 a 1649. Veamos esta representación de la colección de este señor, ¿no? Perritos de compañía, perritos de razas finas, son perros que su función es acompañar, ¿no? Ya no son los perros cazadores de este señor que practica la cacería como deporte, sino es una persona que, además de esos perros que seguramente si le gusta la caza, pues los debe tener, tiene estos perros que pues son simplemente perros de compañía, ¿no? Perros que no, su función solamente es acompañarte y ahí está contigo todo. Pero veamos esta representación, esta pintura que representa la colección de este señor, ¿no? Entonces es como vivir en una casa de obras pictóricas, en donde quien visita pues ve una gran colección, ¿no? De obras. Un gran coleccionista. Y vemos cómo están estos dos señores también en esta mesa, con estos elementos también que son artísticos, ¿no? Que son clásicos, pero son piezas clásicas que representan lo que ya hemos hablado, ¿no? Intelectualidad. O sea, es decir, no se trata nada más de demostrarles que tengo mucho dinero. Se trata de demostrarles que también soy inteligente, que también soy interesante. No nada más por lo que poseo, sino por, ahí está, ¿no? Sino por lo interesante que puedo ser. ¿Vamos bien? ¿Dudas, comentarios, observaciones? Vamos bien. Veamos esta otra representación. Ahí está. Igual, ¿no? Una arquitectura muy románica, esculturas también de arte muy románicas y una colección, una galería de arte, ¿no? Una gran colección de pinturas y de obras artísticas, ¿no? Vemos que son obras de arte que representan arquitectura clásica, ¿no? ¿Sale? Y llegamos, este cuadro lo pintó Holbein. Aquí Holbein, John Berger, nos habla de que, fíjense que aquí ya la representación no solamente llega, la comunicación visual de esta representación en específico, ya llega a unos planos también interesantes en un sentido más metafísico. A mí me gusta mucho. Holbein, este pintor holandés, hizo esta pieza que se llama Los Embajadores, ¿no? Vemos todos estos dos personajes con esta actitud altiva también, ¿no? En donde, pues, la actitud es como, pues, tenemos nosotros que estarlos viendo a ellos, ¿no? Podemos ser una multitud que los observa, pero ellos son así como, pues, altivos y hasta cierto punto indiferentes. Pero ahí está este elemento. Vean este elemento del cráneo, de esta calavera que está aquí.
¿Sí la ven? Vean esta distorsión en la manera en la cual la pinta Holbein. No tiene nada que ver con el nivel de representación realista que Holbein logra en toda la composición, en la ejecución de esta pintura, ¿no? Vemos cómo esta calavera tiene una distorsión que le da un sentido metafísico, que le da un sentido. Todos los analistas que han estudiado esta obra y que han dicho qué es lo que piensan al respecto de esta calavera y por qué está ahí, pues coinciden en que es un memento mori. Un memento mori, pues es un recordatorio. Todas estas pinturas que vean con estos personajes, estas personas que se retratan o que los retrataron en algún momento, con cráneos, con calaveras, significa que hay una conciencia de la muerte, ¿no? Hay una conciencia existencial de lo que implica morir, ¿no? Entonces, es lo que representa. Pero dicen que los que han estudiado esto, que si Holbein lo hubiera puesto de una manera muy realista, como en el resto de los elementos, como podemos ver este libro, este globo terráqueo, esta que probablemente es una cítara o una mandolina, ¿no? Estos elementos de cartografía, de navegación que vemos aquí en esta parte. Es más, la misma tela de la cortina del fondo está increíble, ¿no? Pero si lo hubiera representado de la misma manera, hubiera perdido el sentido metafísico que Holbein quería darle, el sentido incluso mágico que le quería dar al hecho de pensar en la existencia, en la muerte, este tema existencial, ¿no? Pero que veamos cómo es que estos embajadores que están aquí representados tienen estos elementos, pues, que representan tener libros y música, ¿no? Pues que son intelectuales, que son gente inteligente, que son gente que aman las artes, ¿no? Pero más arriba, a la altura de sus retratos, de sus manos, sus retratos, sus cabezas, sus caras, hay elementos cartográficos. Está este globo terráqueo, que está a la izquierda. Están estas herramientas de navegación, de cartografía y de navegación. Pues estamos hablando de una época muy importante en cuanto al comercio y al intercambio y de descubrimientos que se están dando en el mundo. No sabemos si en verdad ellos fueron partícipes de estos descubrimientos o si viajaron a estas nuevas tierras que fueron colonizando, que fueron descubriendo y que fueron colonizando, fueron conformando su imperio. No sabemos si ellos fueron parte de esa manera activa, pero lo que sí nos está dando en este interés o esta participación directa, ¿no? En cuanto a esta manera en la cual se fue desarrollando el desarrollo de estos grandes imperios europeos, ¿no? ¿Sale? ¿Dudas, comentarios, observaciones? ¿Sabes qué me llama mucho la atención? Dime. Me llama mucho la atención el nivel del detalle, desde las obras anteriores que mostraste a estas, o sea, cómo su dedicación y el detalle que tenían en las telas, en la madera, o sea, todo, el piso, simplemente el piso, como el detalle, o sea, que lo querían hacer tan real. Hay una cuestión muy importante. Qué buena observación y qué bueno que tocas este tema. Hay una cuestión muy importante en el desarrollo de esta pintura realista de este periodo de la pintura, ¿no? La pintura, dentro de las artes visuales, es la que
puede llegar a ser una representación más realista de un tema o de una escena, más que la escultura, ¿no? Entonces, precisamente en este periodo, Holbein fue el gran maestro de esta representación realista, precisamente. Fue uno de los grandes maestros de esta representación realista. Busquen obras de Holbein, se van a sorprender. Holandés, búsquenlo. Pero precisamente la idea era, pues, llegar a la capacidad técnica de representar la realidad. Es casi como si la realidad y la espacialidad, no nada más la realidad de los elementos, sino la espacialidad de la escena, es casi como si la estuvieras viendo en vivo, de eso se trataba. A eso es a lo que iba esta representación realista en este periodo en específico, ¿no? Como sabemos, llegaron las vanguardias, llegó la revolución industrial y cambió esto, ¿no? Bueno, prácticamente lo que sucedió fue que llegó la fotografía, ¿no? Llegó la fotografía y entonces la búsqueda del ejercicio pictórico cambió, tanto por interés de los realizadores, de los artistas, como por necesidad. Pero estas representaciones realistas, pues no había fotografía, pues estaban a cargo de la pintura, y entonces no era el mero hecho de poder ser capaz técnicamente, ¿no? de llevarlo a cabo, sino no era el hecho de poder hacerlo para poder demostrar la capacidad técnica que se tenía como pintor. Obviamente, entre más capacidad, más técnica tenías, pues más chambas te caían, porque pues de eso se trataba, ¿no? Pero no era el mero hecho de poder demostrar esta capacidad por demostrarla nada más, sino que el objetivo era poder representar lo más fielmente la realidad, casi como si pudieras tocarla, y poder plasmar la escena y que perdurara, ¿no? Era la idea. Entonces es un periodo en donde la funcionalidad, precisamente la funcionalidad del arte, en cuanto a la cuestión de los recursos técnicos, pues sí radica en esa necesidad de poder llevarlo a cabo. ¿Sale? Entonces, muy buena tu observación, porque precisamente lo que se quería era llegar a ese punto. Al punto en el que dijeras, no manches, casi puedo tocar la tela, puedo oler a estos cuates, ¿no? O sea, son tan reales que pues, se nota que no se han bañado y huelen medio feo. ¿No? Están muy opulentos y muy bien vestidos y todo, pero casi puedo tocar estas telas o estas herramientas, ¿no? O mover este globo terráqueo, ¿no? Ojear este libro, por ejemplo. Conceptualmente era lo que se quería lograr con la técnica. ¿Vale? Era la función de la representación pictórica en ese momento. Y es interesante cómo es que esta misma función, perdón, es muy interesante cómo es que se lleva a cabo esta función técnica para poder llegar a la función conceptual del tema, de lo que se pretende comunicar con esta obra. Ya, perdón, Leti, dime. Aparte se nota las horas de trabajo, ¿no? O sea, son muchísimas horas de trabajo, de dedicación. Claro. Imagínense, acuérdense cuando vimos el documental de la Guardia de la Noche de Rembrandt, cuando le preguntaron cuánto se iba a tardar en hacer, fue una hora por encargo, ¿no? Y cuando le preguntaron cuánto se iba a tardar en pintarlo, Rembrandt es antes que Holbein, ¿no? Pero ahí la cuestión técnica cambia un poquito. Aquí se fue refinando, se fue volviendo más detallista, como bien lo mencionas. Pero en el caso de Rembrandt, pues Rembrandt les dijo, pues, va a ser como parir un niño. 9 meses me voy a tardar. O sea, 9 meses en una sola pintura.
de alguien que se dedicaba a pintar todo el día, ¿no? ¿Vale? Oiga, profe, Dime. ¿y hay alguna explicación así del cráneo? ¿De por qué se ve así? Porque, o sea, definitivamente lo que se sabe, las conclusiones a las que han llegado las gentes que han estudiado precisamente esto, es que es un memento mori, como les decía, ¿no? Es un recuerdo de la mortandad, un recuerdo existencial de la muerte. Pero así de que por qué lo hizo de esa manera. Ah, porque, bueno, la conclusión a la que llegan es que si Holbein hubiera pintado un cráneo de una manera, como está en esta otra obra, de manera realista, vean este cráneo, ¿sí lo ven, no? Vean cómo está sosteniendo el cráneo. Si lo hubiera pintado de esta otra manera, a la manera clásica, pues hubiera sido solamente una representación del aspecto de conciencia de la muerte, del memento mori nada más por así. Pero lo que dicen es que al pintarlo de esta manera le da un sentido metafísico, un sentido mágico, ¿no? Le da un sentido irreal precisamente, ¿no? O sea, le da un aspecto conceptual que va mucho más allá del existencialismo natural del ser humano con la muerte, sino que más bien es una reflexión más metafísica o más mágica, más hermética incluso, si lo queremos ver de esa manera. Lo convierte en algo irreal precisamente con la idea de darle este énfasis a lo profundo o a lo más allá que puede llegar a ser que el simple hecho de la conciencia de la existencia o de la conciencia de la mortandad a la cual estamos todos expuestos, ¿no? Oiga, profe, ¿y cómo, o sea, bueno, es que a mí me cuesta trabajo como luego ver las cosas así y, o sea, aquí en la actualidad se podría hacer esa forma como en Photoshop, ¿no? Nada más se jala, Sí. pero, pero ellos cómo lo hacían, o sea, ¿cómo puedes La verdad desarrollar es eso? que, bueno, es que Holbein, pues bueno, por eso era el maestro que era, ¿no? La verdad es que no se sabe, no se sabe. Se deducen muchas maneras en las cuales lo pudo haber resuelto, si te refieres a la manera de resolverlo, ¿no? Pero la verdad es que no se conoce cómo es que fue que lo distorsionó de esta manera para poderlo resolver de esta forma. Y yo lo único yo en mi conclusión personal, pues lo que les puedo decir es que con mucha técnica, ¿no? Para poder lograr una distorsión tal, como dices tú, como hecho en un Photoshop, ¿no? Definitivamente es técnica pura, pero se ha especulado mucho de cómo es que lo pudo haber hecho, si usó un espejo oblicuo, si lo proyectó en una cosa. O sea, se han dicho tantas cosas, pero yo creo que es técnica, ¿eh? Nada más. Seguramente hizo muchos estudios hasta que llegó al momento en el que dijo, lo logré y lo plasmó en la obra, ¿no? Pero con la plena certeza de cómo lo logró técnicamente, la verdad es que no se conoce, no se sabe. Gracias, profe. Nada. Ok, espérenme que regreso. Vale. ¿Dudas, observaciones, comentarios aparte de ese? ¿No? ¿Qué estás preguntando? Si hay dudas. Hasta aquí. Bienvenida. Esme. Gracias, Jorge.
Pasamos a estas representaciones. Vemos aquí a María Magdalena. ¿Qué vemos en María Magdalena? ¿Quién me puede comentar? Que no mira hacia el frente. No mira hacia el frente. La cuestión interesante otra vez esta de la actitud, ¿no? De la mujer, de cómo es. ¿Qué más? El desnudo, pero el semi, ¿no? El semidesnudo. Ajá. Y en la de 1859, pues los planos. Muy bien. ¿Qué más? La posición de la cabeza, que está mirando hacia abajo. Ajá. Sí, sí, otra vez la cuestión esta de la mirada así sumisa y desentendida y como esta candidez. Pero ¿qué es lo que les dice esta representación de esta manera de ver, esta manera de representar esta expresión de María Magdalena? A ver, para empezar, ¿quién es María Magdalena? ¿Quién sabe? ¿Qué me puede decir? Era una prostituta, creo, ¿Sí? que la iban a apedrear porque era como el castigo que tenían las mujeres que tenían sexo con hombres, creo que casados, no me acuerdo. Y el caso es que llegó Jesús a salvarla y todo esto más así como no, es que ella es una pecadora y pues Jesús dijo la famosa frase de quien esté libre de pecado, pues que sea el primero en que le lance la piedra, pues, y todo esto más de echarle, ya no agarraron y ya no le hicieron nada y ella se volvió, creo que seguidora de Jesús. Estuvo con María incluso durante la crucifixión y demás cosas. Es como, Sí. se supone que ella es el símbolo de la redención de ese tipo de personas. Es la redención. Muy buen punto. Es quien renuncia a la mortalidad de la carne y acepta la inmortalidad del alma, ¿no? Entonces, pues estas representaciones, fíjense lo que les voy a leer, lo que dice John Berger. Se los voy a citar textualmente. Dice, lo fundamental de esa historia es que amaba tanto a Cristo que se arrepintió de su pasado y llegó a aceptar la mortalidad de la carne y la inmortalidad del alma. Sin embargo, el modo en que están pintados estos cuadros contradice la esencia de la historia. Es como si no hubiera tenido lugar la transformación de su vida provocada por el arrepentimiento. El procedimiento pictórico es incapaz de describir la renuncia que ella ha hecho. La Magdalena está pintada como lo que es, por encima de cualquier otra cosa, una mujer deseable y que puede poseerse. Sigue siendo el sumiso objeto de la seducción de este procedimiento pictórico. Cierro la cita. ¿Cómo ven? Cierto. Yo lo ¿No? veo real. ¿Sí? ¿Tienes razón? Entonces, existe el tema del memento mori, vea, aquí, que es la cuestión existencial donde se le da conciencia a la muerte. También existe aquí, en el del medio, si ven el cráneo, ¿no? ¿Vale? Sí, ahí está. Pero en ambos casos, esta cuestión de la mortandad es un segundo plano, ¿no? A final de cuentas, son representaciones de Marías Magdalenas muy, muy deseables, ¿no? O sea, seguimos en esta representación hipócrita, esta representación de doble moral, donde las mujeres siguen siendo un objeto, sin importar la revelación espiritual o la revelación a la cual puedan llegar de esta manera, ¿no? La mirada sumisa, ¿no? La expresión de sumisión en todos los casos son recurrentes. Una mujer totalmente a la cual se puede poseer, ¿no? Como nos dice y que debe ser sumisa y que tiene que ser sumisa, ¿no?
como nos dice John Berger. Y pues que definitivamente son representaciones de la tentación, ¿no? De la tentación, o sea, y que a final de cuentas, pues no le dan crédito a la historia, ¿no? No le dan crédito, no le dan cuenta a lo que de lo que se trata conceptualmente como lo que es este tema de la redención del espíritu, la redención del amor a Cristo, por decirlo, la redención a través del amor a Cristo, ¿no? Sino que pues caen en la misma jugada, ¿no? Caen en lo mismo y pues bueno, ¿qué podemos decir al respecto? ¿No? Y por eso es que existen realizadores tan importantes como William Blake, que hacen una representación del desnudo, una representación que va más allá de la cuestión erótica o de la cuestión sexual a la cual debe ser sometida la manera en la cual se va a pintar una mujer, ¿no? Aquí más bien vemos una equidad en el desnudo, vemos una equidad temática, y lo que importa es a final de cuentas hacia dónde va el tema y de dónde se dirige y hacia dónde va. Y entonces aquí ya empezamos a entrar en los caminos en donde el arte empieza a tener unas búsquedas que van a comenzar a derrumbar el periodo que denomina John Berger como el periodo de la pintura al óleo. Repito, no lo menciona como una técnica, como una cuestión de técnica, lo menciona como una cuestión de un periodo en donde precisamente se dan cuenta y se dan repeticiones a estas situaciones y estos temas sociales, en estas funcionalidades sociales por las cuales el arte pictórico se han regido durante todo este tiempo, ¿no? Y por eso es que vemos a los grandes maestros que rompen un poco con estos ciertos paradigmas, ¿no? Aunque vemos obras como La libertad guiando al pueblo de Delacroix, donde pues, la mujer sigue siendo sexualizada, aunque es la diosa de la libertad que está guiando al pueblo y aunque critica al pueblo que hizo la revolución y que también o sea, en un periodo del romanticismo lo desromantiza, precisamente de una manera muy crítica. De todas maneras sigue existiendo esta sexualización de la imagen femenina, aunque sea la guía de esta rebelión y de este pueblo que ha logrado esto. O sea, no importa, de todas maneras sigue habiendo esta representación sexualizada de las mujeres, ¿no? Repito, John Berger lo tiene en cuenta como del 1500 al 1900, ¿no? Con las excepciones de los grandes maestros que en este caso vemos a William Blake, que llega a romper con esos esquemas, con esos paradigmas icónicos, con esas iconografías y con esas, precisamente, pero son los menos, ¿no? Son los menos y trascienden en la historia del arte precisamente, entre muchas más cosas, por cuestiones como estas, ¿no? Precisamente en la parte en donde se empiezan a romper con estos esquemas, pues, ¿desde cuándo? Pues de las vanguardias, ¿no? Y que con el cubismo, pues definitivamente ya. La estética cambió. Ya estamos hablando de otra estética. Aunque existan los William Turner, aunque existan los William Blakes, aunque existan estos poquitos ápices de construcción de la estética, de la pintura al óleo. ¿Y por qué la pintura al óleo, no? Pues porque, como lo decíamos hace rato, es tan importante en el sentido de que se considera que la pintura al óleo es la que es capaz de tener la representación más realista dentro de las artes visuales, mucho más que la escultura. Y lo vemos con Holbein, ¿no? Lo vemos aquí. Veamos al grado de la representación realista a la que llegó, ¿no? O sea, la intención era llegar a representar, casi como si lo pudiéramos tocar esta serie de elementos que están aquí pintados, representados, tan realistas, tan capaces de, ¿no? Vemos cómo es que estas telas y estos detalles y estas pieles, ¿no? Y estos metales y estas telas y estas maderas y vean, o sea, ¿no?
¿Por qué es tan enigmático y por qué es tan importante el hecho de que haya representado el memento mori de esta manera? Pues precisamente es donde entra la duda y es donde los estetas se han roto la cabeza tanto, aunque han llegado a la misma conclusión de que este memento mori, pues lo que pretende es precisamente romper con esta representación al grado tan real al que llegaron los maestros a este punto, como Holbein, que se pueden tocar, o sea, casi es como poder agarrar esa cítara o mandolina, no sé qué sea, y casi es como si la pudiera yo agarrar y decir, mira, aquí me echo una rolita, ¿no? O ojear este libro, como les decía, ¿no? Son tan realistas que estas telas es como si las pudiéramos tocar, ¿no? Pues vean cómo es que comienzan a romper con esto. Los William Blakes, ¿no? Los menos. Porque la idea de ellos es romper precisamente con estos cánones, con esta estética de la inequidad del desnudo, ¿no? Aquí William Blake nos pone ambos desnudos, tanto el del hombre como el de la mujer, en equidad, ¿no? Estas transparencias en estas telas son totalmente equitativas. El hecho de que, fíjense, ya no está la mujer de frente, totalmente exhibida en su sexualidad, ¿no? No es un objeto de deseo, es un elemento conceptual, es un elemento temático de la obra, como los demás lo son. Incluso compositivamente es equitativa, ¿no? Sabemos que es el tema principal, sabemos que la pareja que están, el hombre y la mujer, sabemos, pero conceptualmente, incluso visualmente, no nos atrapa del todo, nos lleva a la lectura del resto de la obra. William Turner lo logra con el paisaje, ¿no? O sea, el paisaje también llegó a un grado de técnica así de fotográfica, ¿no? Y William Turner empieza a explorar el ambiente, ¿no? La iluminación, la luz, y entonces llega al punto en el que llega a tal entendimiento de la luz y a tal entendimiento de lo que es la representación, ya no de la luz, sino del ambiente que provoca esta luz, que se da cuenta que el realismo no es tan indispensable, tan necesario, sino que va más allá. Yo lo veo como el origen, el principio del impresionismo, o sea, y por ahí andaba, ¿eh? O sea, estamos hablando de unos 60, 80 años de diferencia de los primeros impresionistas en mediados del siglo XIX, que yo no dudo que hayan sido definitivamente influenciados por esta manera de representar, ¿no? Entonces ya estamos hablando de los periodos de los artistas que están rompiendo con toda esta estética y todo estética y esta manera de la funcionalidad, el modo de ver cómo es que se debe hacer el arte, ¿no? Y entonces estos artistas, pues por eso son los maestros que son, entre muchas más cosas, como les estaba diciendo. Bueno, pues nos vamos a despedir con sus dudas, comentarios y observaciones y vamos a repetir la tarea. Por ahí hay una tarea pendiente que quiero que hagan, que ya debieron haber hecho porque es como de hace 2 semanas. Pero bueno, dudas, comentarios, observaciones. ¿Cuál tarea? Ok, se las voy a repetir, porque me acabo de acordar ahorita precisamente, que estamos hablando de las representaciones del desnudo. Ok, elijan una imagen de desnudo clásica en donde la mujer sea representada en esta manera sexualizada y como lo hemos platicado, ¿no? Y transformen a la mujer en hombre. ¿Sale? Justo le estoy haciendo, profe. Ah, te acordaste. Bueno, ok, bueno, esa es la tarea para el miércoles. Bueno, una de las tareas. Otra tarea, revisión de proyecto. ¿Sale? Terminar de leer el capítulo 5, que nos quedamos hasta aquí, con William Blake. Y terminar de leer capítulo 5 para terminar la siguiente clase, capítulo 5, porque como vamos a hacer revisión, nos vamos a llevar un rato en la revisión, ¿vale? ¿Les parece bien? Y si por ahí se me va otra tarea, recuérdenme, por favor, por ahí, Leti. ¿No?
No, profesor, no me acuerdo, no. Bueno, creo que nada más, ¿sale? Ahora sí, pasemos a sus dudas, comentarios, observaciones. Mesa redonda, intercambio de ideas. Venga, Esme. No, yo me estoy estirando, pero ¿sobre qué puedo hablar? Ah, O sea, como acabo de entrar a la Jorge, más de una hora te estuve esperando que me aceptaras. no me digas eso. No, en serio. Ya, es que discúlpenme, pero como soy mi Estás en propio, la, soy en mi la, propio. Bueno, pero ya quedó grabada la clase, entonces, ahí la ok. veo. También queda de tarea eso. Dudas, observaciones, comentarios de la sesión de hoy y de las anteriores para no dejar que se atrasen esas cosas de ustedes. Y vamos a comenzar con eso, pasamos a la tarea y terminamos con lo que nos faltó del capítulo 5. ¿Les parece bien? Sí, Pi. Va. Sale pues. ¿Alguien más? Pues no realmente, la verdad. Ok. Pues damos hasta aquí, lo dejamos. Gracias. Nos vemos el miércoles a las 7. Y pues voy a estar más al pendiente porque me avisaste que te ibas a conectar tantito después y no sé. Y de hecho estoy al pendiente, pero bueno, no sé. Se me Fue va la... raro, sí, la verdad, no te preocupes, ya iba a la clase sin problema alguno. Bueno, pero lo chido es que las estamos grabando y pues bueno, ahí la revisan. Vale. Dale, pues muchas gracias por todo. Cuídense mucho, un abrazo a la distancia. Igual, prof. Bye, Gracias, Jorge. bye.